La enfermedad de Meniere es un síndrome clínico que consiste en episodios de vértigo espontáneo, generalmente asociado con pérdida auditiva neurosensorial fluctuante unilateral, con tinnitus y con plenitud auditiva. La patogenia sigue siendo desconocida y el estado fisiopatológico subyacente en la enfermedad de Meniere es la hidropesía endolinfática. La prevalencia varía mucho dependiendo de la geografía y factores técnicos, así como del entorno donde se hizo el diagnóstico. Estudios en todo el mundo han informado de estimaciones de prevalencia tan bajas como 3,5 por 100.000 habitantes y tan altas como 513 por 100.000 habitantes. Se informa casi exclusivamente en adultos y se estima que menos del 3% de los casos ocurren en edades menores a 18 años. La enfermedad es más prevalente entre los 40 y 60 años. Asimismo, investigadores estiman que existe una prevalencia ligeramente mayor en mujeres que en hombres. Empezaremos recordando los puntos más importantes sobre la anatomía, primero para poder ubicar en dónde se encuentra el oído interno. Para esto, en este gráfico podemos ver un oído en su totalidad y empezaremos explicando que aquí, en la parte más lateral, se encuentra la oreja o el pabellón auricular y que este se continúa a través de este conducto llamado conducto auditivo externo, que va a terminar a nivel de la membrana timpánica y que la membrana timpánica va a dar inicio al oído medio, que se encuentra representado por la cadena osicular, por el martillo, el yunque y el estribo. El estribo a su vez se une con el oído interno por medio de su platina. Entonces lo que tenemos de aquí hacia la derecha es el oído interno y es en lo que se va a enfocar esta enfermedad. El laberinto óseo tiene en su parte interior una porción membranosa y a esa porción membranosa que ya no se encuentra aquí la hemos pasado hacia acá para objetivos de estudio. Entonces, si recordamos, la estructura ósea tenía en su parte anterior a la cóclea o caracol, que ésta se continuaba hacia posterior con el vestíbulo y con los conductos semicirculares. Ahora estudiaremos la porción membranosa, que a este nivel en donde estamos señalando se conoce como conducto coclear, que sería la porción membranosa de la cóclea o caracol. Y a este nivel nos encontramos con los conductos semicirculares en su porción membranosa. Aquí podemos ver también de mejor manera otras estructuras, como son el utrículo hacia más posterior y el sáculo con un poco más de dirección hacia anterior, y que estos se relacionan entre sí con un conducto utricular y un conducto sacular que van a formar o van a dar inicio a un conducto endolinfático, que van a terminar en este saco endolinfático. También podemos ver que el sáculo se encuentra unido al conducto coclear por medio del conducto de Hensen. A este nivel tenemos a la cóclea o caracol en su parte ósea, pero también podemos ver que está aquí la porción membranosa. Y recordamos que esta porción membranosa se conoce como conducto coclear y que va a estar uniéndose al sáculo por medio de este conducto que se llama conducto de Hensen. También recordamos que hacia posterior del sáculo nos encontramos con el utrículo. Y como podemos ver aquí también nos encontramos con los conductos semicirculares en su porción ósea, pero también en su porción membranosa representado en este color azul. Ahora bien, tenemos que darnos cuenta que aquí se encuentran células especializadas. Primero, a nivel de los conductos semicirculares en sus porciones ampolares van a existir unas células que se conocen o que van a estar formando las crestas ampolares y que estas crestas ampolares van a ser células especializadas para el equilibrio, sobre todo cuando nosotros tenemos movimientos rotatorios de nuestra cabeza o en sí de todo nuestro cuerpo. Pero también tanto el utrículo como el sáculo van a tener células especializadas y van a estar formando la mácula, tanto la mácula del utrículo como la mácula del sáculo. Y estas también nos ayudan para nuestro equilibrio cuando tenemos movimientos lineales, ya sea de adelante hacia atrás o hacia los lados. También recordemos que a este nivel teníamos el conducto endolinfático que terminaba en el saco endolinfático. Ahora bien, por último tenemos que fijarnos en este sector de aquí, que representa la cóclea o caracol en su porción ósea, pero también en su porción membranosa, y que si hacemos un acercamiento vamos a tener esto de aquí. Y tenemos que recordar lo que se explicó en las primeras diapositivas, que esta porción ósea estaba conformada por una rampa vestibular que siempre iba a estar por encima, siguiendo este trayecto, y una rampa timpánica que siempre iba a estar por debajo, y que en medio de estos dos existe el conducto coclear. Y el conducto coclear es muy importante para nuestra audición, pues aquí se encuentra el órgano especial de la audición, como sabemos, el órgano de Corti. Ahora bien, desde esta diapositiva se me hace muy importante explicar lo siguiente, y es que a nivel del conducto coclear se va a encontrar en nuestro oído interno
un líquido especial que se conoce como endolinfa, pero tanto en la rampa vestibular como en la rampa timpánica se va a encontrar perilinfa. Ambos son muy distintos en su composición, ya que la endolinfa va a ser muy rica en potasio y pobre en sodio, pero tanto la rampa timpánica como la rampa vestibular va a ser pobre en potasio, pero rica en sodio. Y esto es muy importante para entender lo que se viene a continuación. También me voy a adelantar en esta imagen explicando que a este nivel, en el ápex o el hicotrema, va a ser especializado para los sonidos graves o bajos. Entonces, lo que está representado con verde es la endolinfa y lo que está representado con azul es la perilinfa. A este nivel tenemos la rampa vestibular, acá tenemos la rampa timpánica, como sabemos tienen perilinfa en su interior, y aquí tenemos el conducto coclear que en su interior tiene la endolinfa. Lo que va a suceder entonces en la enfermedad de Meniere es que va a haber una hipertensión de la endolinfa, una sobreproducción de endolinfa. Se va a ver entonces que se va a bombar lo que está conteniendo a la endolinfa, y tanto así que llega a lesionar o romper la membrana de Meissner. Cuando pasa esto, estos dos líquidos se juntan y es cuando existe una caída tanto de la función vestibular como de la función coclear. Y esto explica por qué los pacientes tienen esta crisis de vértigo que suele durar de entre 20 minutos hasta 11 a 12 horas. Pero cuando esto se repara, porque esta membrana de Reisner llega a repararse, pues los pacientes empiezan a separarse ya de esta crisis de vértigo que suelen tener. Es importante que tengamos claro que las características clínicas de esta patología van a ser sindrómicas vestibulares. Por lo tanto, podemos encontrar la presencia de una hipoacusia que debe ser fluctuante, de un vértigo que es de características periféricas y de una acúfeno o tinnitus. Además de esto, en ciertas ocasiones los pacientes pueden referirnos algiacusia durante los momentos de crisis. Es importante que tengamos en cuenta que los signos que he mencionado dentro de la tríada del síndrome de Meniere deben cumplir con características específicas para que obedezcan o para que podamos sospechar del síndrome de Meniere. Por lo tanto, la hipoacusia debe ser de característica fluctuante y además el vértigo debe cumplir con su característica de ser periférico. Además de esto, el paciente nos puede referir en ciertas ocasiones la sensación de un oído lleno o lo que se conoce como plenitud óptica. Esto podría orientar al médico a pensar que por la sintomatología del paciente, que generalmente suele ser una explicación de sensación de líquido o cera a nivel del conducto auditivo, podría orientar a pensar de que se trata de una hipoacusia de característica conductiva, pero la hipoacusia que se presenta en este síndrome es una hipoacusia neurosensorial. De la misma forma, el vértigo que se presenta en estos pacientes va a aparecer de manera progresiva y puede ser objetivo o subjetivo y además va a estar acompañado de síntomas vegetativos como náuseas o vómitos. Además de esto, los acúfenos o tinnitus que el paciente va a referirnos suelen ser de tonalidad grave de forma general, pero en ocasiones pueden ser agudos. Para poder entender de mejor manera cómo y por qué se desarrollan las manifestaciones clínicas del síndrome o la enfermedad de Meniere, es importante que entendamos que esta cuenta con una historia natural que va a transcurrir siguiendo 3 fases orientativas. Dentro de la fase de inicio, vamos a mencionar que menos del 30% de los pacientes con este síndrome van a debutar iniciando con la tríada clásica del síndrome de Meniere, que para recordar rápidamente vamos a mencionar que consta de una hipoacusia fluctuante, un vértigo periférico y un acúfeno o tinnitus. En este caso, estos van a ser generalmente de características unilaterales. En el resto de los pacientes puede comenzar con episodios de hipoacusia o de diploacusia y acúfenos fluctuantes aislados y con presión óptica, varios meses antes de la aparición del vértigo periférico. Es aproximadamente después de un año donde se va a presentar el cuadro completo, es decir, el vértigo, la hipoacusia y los acúfenos.
Pero en este punto, el vértigo va a tener una característica especial y es que va a estar acompañado de síntomas vegetativos como náuseas, vómitos, palidez cutánea y diaforesis. La hipoacusia que se presenta en este punto va a afectar a bajas frecuencias y va a tener una intensificación del acúfeno que presentaba el paciente. Pasadas unas horas va a desaparecer el vértigo, pero va a dejar en el paciente una sensación de inestabilidad más o menos duradera, que poco a poco va a ir desapareciendo y a su vez poco a poco va a ir recuperando la audición el paciente, pero el acúfeno se va a ir acentuando. Dentro de esta fase, el signo más importante que podemos destacar es el vértigo, ya que es el signo más alarmante y además es de tipo rotatorio. La segunda fase es la fase activa de la enfermedad. Esta fase se va a caracterizar por tener periodos con aparición de crisis que van a tener una frecuencia y una intensidad variable en relación a la condición clínica de cada paciente. En esta fase vamos a tener una alternabilidad de episodios de crisis y episodios de latencia. Esta es la fase más larga, ya que suele durar de entre 5 a 20 años. Como punto importante aquí podemos destacar que la hipoacusia, que si recordamos era de característica neurosensorial, va a ser mucho más marcada, principalmente para las frecuencias graves. Y esto se va a deber a que la hipertensión endolinfática va a iniciarse en el hipotrema, pero se va a ir trasladando de a poco al laberinto posterior del paciente. El vértigo aquí va a alcanzar su máxima intensidad y va a comenzar a disminuir de forma progresiva. A su vez va a aumentar o a intensificarse el acúfeno en este paciente. Finalmente, tenemos a la última fase, que es la fase final. En esta fase apenas van a existir crisis de vértigo. La hipoacusia va a ser mantenida y se va a estabilizar alrededor de los 60 a 70 decibeles del umbral auditivo de cada paciente. El acúfeno aquí va a hacerse permanente. Algunos autores mencionan en la literatura que esta última fase de la enfermedad va a constar siempre de una bilateralización de los síntomas. Si recordamos un poco, en la fase inicial mencioné que la hipoacusia y el tinnitus va a ser generalmente unilateral, pero los investigadores mencionan que en esta última fase generalmente se va a producir la bilateralización de estos síntomas, llegando a señalar que alrededor del 40 al 60% de los pacientes acaban sufriendo un síndrome bilateral, al menos transcurridos unos 20 años desde la instauración de la patología. Una vez que se han desarrollado estas tres fases en el síndrome de Meniere, suele quedar en los pacientes cierta inestabilidad, sobre todo en la oscuridad, y la hipoacusia va a hacerse permanente y va a progresar en los pacientes. Existen además otras dos formas clínicas de presentación del síndrome de Meniere. El primero es el síndrome de Lermoyez y el segundo es la crisis otólica de Tomarquín. El síndrome de Lermoyez va a consistir en una mejoría de la audición alrededor de la crisis vertiginosa que puede presentar el paciente y además puede permanecer algún tiempo después para posteriormente ir descendiendo de nuevo el umbral de audición hasta la aparición de una nueva crisis. Y la segunda, la crisis otólica de Tomarquín, va a cursar con una pérdida súbita del equilibrio y caídas al suelo del paciente, pero sin pérdida del conocimiento. Estas crisis van a producirse sin pródromos, sobre todo la crisis otólica de Tomarquín, y puede presentarse de manera aislada en periodos intercríticos del paciente. En algunas ocasiones suele ser también la manifestación de que una crisis está por iniciar. Y habitualmente, pasados unos meses, estas dos formas clínicas suelen desaparecer sin problema.
tenemos que el cuadro es netamente clínico. Para ello debemos de valorar de acuerdo a la anamnesis y una correcta historia clínica. Es importante que nosotros interroguemos al paciente enfermo acerca de la frecuencia, la duración, la intensidad en la que se produjo dicho vértigo. En algunos casos se puede valorar o pedir al paciente que nos explique cómo sucedió o cómo fue la crisis de vértigo que este paciente tuvo, además de los síntomas que lo acompañan. En las formas iniciales generalmente no se puede llegar a un diagnóstico netamente de una enfermedad de Meniere, sino que se deben valorar diversos diagnósticos diferenciales y plantear conforme va progresando durante su cuadro evolutivo. Los criterios del diagnóstico para la enfermedad de Meniere fueron revisados por 5 entidades científicas internacionales, en la cual lo dividieron en una enfermedad de Meniere definitiva y en una enfermedad de Meniere probable. En la definitiva tenemos 2 o más episodios espontáneos de vértigo con una duración de 20 minutos a 12 horas. Tenemos una hipoacusia neurosensorial de frecuencias bajas y medias que son documentadas en la diometría del oído, en la cual el oído se encuentra más afectado durante o después de los episodios de vértigo. También tenemos síntomas auditivos fluctuantes como hipoacusia, acúfenos o sensación de plenitud que afecta al oído que se encuentra dañado. Además, no existe otro tipo de diagnóstico vestibular que explique mejor estos síntomas. En los probables tenemos igualmente 2 o más episodios de vértigo de mareo con una duración de 20 minutos a 24 horas, síntomas auditivos fluctuantes como hipoacusia, acúfenos o plenitud en el oído afectado y que no exista otro tipo de diagnóstico vestibular que pueda explicar netamente estos síntomas. Según la Academia Americana de Otorrinolaringología, este también lo divide conforme a estadios, según el umbral en el que este se encuentre. Si es estadio 1, el umbral será de menos de 25, en estadio 2 de 26 a 40, en estadio 3 de 41 a 70 y en estadio 4 mayor a 70. Recordemos que el diagnóstico es netamente clínico, pero para ello existen diversas evaluaciones con las que se podría realizar para llegar a una enfermedad de Meniere. En la evaluación audiológica tenemos que la otoscopía es el primer paso para poder realizar este tipo de evaluación y poder llegar a un diagnóstico certero. En el inicio de la enfermedad nosotros vamos a encontrar una prueba audiométrica normal. En el momento de la crisis, una otoscopía normal con una acumetría de hipoacusia ya de percepción que se encuentra en el lado afectado y un nistagmus espontáneo horizontal. En la intercrisis encontramos también una otoscopía normal con acumetría que ya puede ser variable dependiendo del tiempo de evolución que lleve el paciente. Y en las avanzadas, pues ya encontraremos otros signos adyacentes, como el signo de Enneberg, el vértigo por cambio de presión, ya sea al comprimir el conducto auditivo externo o para realizar las maniobras de Valsalva, y la crisis de vértigo desencadenado por la estimulación acústica, ya sea intensa o de manera súbita. Aquí encontramos una audiometría en las cuales el oído izquierdo se encuentra netamente normal, pero ya en el oído derecho vamos a encontrar una hipoacusia neurosensorial de característica moderada que va desde 125 a 700 Hz y esta aumenta los decibeles en los sonidos ya agudos y en los sonidos medios. Entonces, a esto denominaríamos como una hipoacusia neurosensorial en tonos graves, que es netamente el diagnóstico clínico de una enfermedad de Meniere. A esto se añaden otras pruebas como los test vestibulares, en donde encontramos a la prueba calórica. La prueba calórica se realiza para valorar el grado de funcionalidad del oído que se encuentra afectado. Y asegurar la respuesta del oído que está netamente sano.
Generalmente puede producir una hiporreflexia en la mayoría de los pacientes, alrededor de un 70%. En la electroencefalografía tenemos que este evalúa eventos eléctricos que ocurren a nivel de la cóclea tras un estímulo durante 5 segundos. Esta realización puede ser transtimpánica o extratimpánica. La videonistagmografía permite valorar el nistagmus espontáneo en fases agudas o intercrisis. En fases agudas, el nistagmus será del oído afectado y en la intercrisis del oído sano. En las pruebas de imagen tenemos a la tomografía y a la resonancia magnética, pero estas solamente sirven para descartar enfermedades causantes o que sean similares a la enfermedad de Meniere. Por eso es importante establecer un diagnóstico diferencial de la misma. Como por ejemplo tenemos los meningiomas del ángulo pontocerebeloso, algún tipo de malformaciones congénitas. En las pruebas de laboratorio se permite investigar las causas interrecurrentes con las que se produce el tipo de vértigo, pero siempre y cuando guiadas por una adecuada historia clínica y con el objetivo de poder descartar la existencia de algún proceso inmunitario. Se realizan estudios con anticuerpos antinucleares o un estudio de inmunofenotipo. Con respecto al diagnóstico diferencial de la enfermedad de Meniere, este se plantea principalmente cuando la tríada clínica no está completa y debido a la variabilidad de su presentación. Por ello, lo podemos hacer con un síndrome coclear aislado, ante el cual debemos tener en cuenta las siguientes posibilidades: con una forma coclear pura de la enfermedad, denominada también sordera fluctuante, que puede evolucionar durante muchos años de manera monosintomática. Por ello debemos tener en cuenta el diagnóstico de sordera fluctuante y no hablar de una enfermedad de Meniere hasta que aparezcan las crisis vertiginosas. Con las sorderas súbitas cuando revierten al cabo de horas o días pueden deberse a una enfermedad de Meniere incipiente. Por ello el diagnóstico lo vamos a realizar tras un seguimiento a largo plazo según se produzcan o no recidivas. La laberintitis serosa, que es una inflamación aguda o crónica del oído medio y puede originar una hidropesía endolinfática reactiva y cuyo diagnóstico se basa en el contexto clínico y en la otoscopia. Con la sífilis laberíntica, ya que la sífilis en su fase terciaria produce una afectación del laberinto membranoso con hidropesía endolinfática que evoluciona a fibrosis. Por esto el diagnóstico lo debemos hacer según los antecedentes y los signos típicos asociados y sobre todo con las pruebas serológicas. Y con el síndrome de Cogan, que es una entidad rara en la que los signos laberínticos se acompañan de queratitis y vasculitis difusa y cuyo diagnóstico lo debemos realizar según los signos sugestivos de un trastorno inmunitario. Por otro lado, se puede presentar como un síndrome vestibular aislado, en el que debemos descartar las siguientes posibilidades: una neuritis vestibular que se diferencia de la enfermedad de Meniere debido a la ausencia de los signos cocleares asociados, la unicidad de las crisis vertiginosas, la duración, la hiporreflexia o reflexia unilateral y el fenómeno de compensación central que se instala al cabo de varios días a varias semanas. Con el vértigo posicional paroxístico benigno, que se caracteriza por episodios vertiginosos breves de solo segundos de duración que aparecen como consecuencia de algunos movimientos cefálicos, y por supuesto también debemos plantearnos la posibilidad de un vértigo de origen central. Cuando la enfermedad aparece con signos vestibulares o cocleares, debemos descartar una laberintitis o sordera súbita con afectación laberíntica, que está caracterizada por una disminución repentina y unilateral de la audición y de la función vestibular, acompañada de acúfenos homolaterales. Contrariamente a la enfermedad de Meniere, esta dura varios días y su recuperación es aleatoria. Con el neurinoma del acústico, que es un tumor que se forma en el conducto auditivo interno. A menudo su diagnóstico se realiza después de varios años y en particular con la exteriorización del tumor hacia el oído medio e incluso en el oído externo. Y con las fístulas laberínticas, que se manifiestan por sensaciones vertiginosas fugaces desencadenadas por el esfuerzo y asociadas a una disminución paulatina y escalonada de la audición.
Particularmente existen unas fístulas perilaberínticas de la ventana redonda que cursan con las manifestaciones clínicas de la enfermedad de Meniere, para cuya identificación y tratamiento es necesaria la cirugía. Se puede clasificar en dos fases: la fase de la crisis y la fase del tratamiento verdadero. Durante la crisis cabe recalcar que no existe un tratamiento para frenar la crisis una vez que ya se haya producido. Simplemente esta va a suceder después de que se haya reparado la membrana y equilibrado los líquidos endolinfáticos y perilinfáticos, lo cual sí se puede obtener un tratamiento paliativo para que no sea tan brusca esta crisis, como frenadores laberínticos, por excelencia el dimenhidrinato, los ansiolíticos, ya que esta enfermedad incluso se ha dicho que es mucho más fuerte que los pacientes infartándose. En ansiolíticos, los benzodiazepinas son los de excelencia. Los antieméticos, aunque el frenador es laberíntico, son antieméticos, pero a veces es muy fuerte el efecto emético, entonces se utiliza ondansetron, y los esteroides, que aún son cuestionables. Por lo que ya se ha explicado, este es un tratamiento paliativo. Según el tratamiento verdadero, nosotros nos hemos enfocado en dos revistas: la revista europea, que es la declaración de posición sobre diagnóstico y tratamiento del síndrome de Meniere, y una revista americana, que es una guía práctica de la enfermedad de Meniere. En cuanto a la revista europea, esta se basa en 5 líneas, la cual la primera línea, esta es preventiva, nos habla en sí sobre una dieta que sea con carencia de cafeína y sodio, ya que esto puede prevenir la liberación de vasopresina y ayudar a mantener la homeostasis del oído interno. Posteriormente, la beta-histamina. Esta puede reducir los episodios de vértigo, y según Cochrane esto ha sido muy positivo, ya que puede reducir la sintomatología y con una buena tolerancia. Los diuréticos, de preferencia hidroclorotiazida, ya que esta no escapa tanto potasio, por decir así, que los otros diuréticos. Y de segunda línea tenemos los esteroides intratimpánicos, de preferencia la dexametaxona, ya que el metilprednisolona ha producido en sí un dolor en el oído interno. Según Cochrane, esto no se ha demostrado una eficacia, pero no porque no sirve, simplemente por la falta de estudios. Como tercera línea tenemos la cirugía de saco endolinfático, pero según Cochrane esta es una técnica que no ha dado resultados positivos. Como cuarta línea tenemos una inyección intratimpánica de gentamicina. Como la gentamicina es un aminoglucósido y estos son ototóxicos, entonces esta en sí tiene un afecto de células vestibulares de tipo 1, entonces esta más es a la zona vestibular, aunque puede producir un riesgo auditivo. Y como quinta línea ya hablamos de una cirugía. Esta puede ser ablativa o neurectomía vestibular, que en esta es una técnica selectiva emitida a los nervios vestibulares superiores e inferiores, y como segunda opción, una laberintectomía. Muy bien, ahora en la clínica práctica de Estados Unidos, aquí se habla de diferentes compuestos. Primero, una evaluación de la migraña que tenga que cumplir con los criterios, una educación hacia el paciente para que sepa cómo es el tratamiento en cuanto a sus fases y los síntomas que puede presentar. Después ya una farmacoterapia oral para mantenimiento. Y después, si dependiendo de las fases, la utilización de esteroides intratimpánicos o de gentamicina intratimpánica, por lo cual se ha desarrollado en sí un algoritmo, lo cual nos refiere que si el paciente con episodio de vértigo, se tiene que hacer en sí una historia clínica y un examen físico que cumpla con los criterios, y se hace la pregunta si hay una migraña presente. Si solo es migraña, entonces se sale de la guía. ¿Por qué? Porque Meniere presenta otros síntomas. Ok, si hay una migraña con una supuesta enfermedad de Meniere, entonces se tiene que en primer lugar controlar la crisis de vértigo, como ya habíamos explicado, con dimetilhidrato, ansiolíticos, antieméticos. Posteriormente a la crisis se tiene que tener una audiometría. Bueno, y aquí hay que valorar si los síntomas, si hay un auditivo neurosensorial, en tonos graves, muy asimétrica, es probable que se tenga que hacer una resonancia magnética para descargar otras enfermedades. No se recomienda hacer una prueba vestibular o electrococleograma. Perfecto. Una vez que pasa esto, en sí tampoco se recomienda una terapia por presión positiva. Entonces, lo que nos queda en sí es la educación al paciente como primer punto, como ya se había explicado en sí la dieta y todo lo que el paciente tiene que regirse. Posteriormente, los diuréticos y la beta-histamina.
Si aquí existe, si los síntomas son controlados, perfecto, entonces simplemente se hace un seguimiento, una vigilancia e incluso puede llegar a una implantación auricular, pero si los síntomas no se controlan, se utiliza esteroides. De la misma manera hay que ver si los síntomas se controlan, en el caso de que sea negativo, ya se utiliza la gentamicina. Igual, si los síntomas se controlan de la misma manera, una vigilancia, pero si los síntomas no se controlan y existe una audición buena, se puede obtener una audición mala, se procede a una laberintectomía. En el caso de que existe una audición buena, no existe aún una recomendación en ese tipo de casos. Y en eso nos basamos en el algoritmo y el tratamiento.